Ahora sí, perdón a los de Zoom que no habían escuchado nada de los últimos 20 minutos. Entonces, en este proceso de aprendizaje, nosotros lo que vamos a tomar realmente como aprendizaje va a ser todo lo que en algún momento nuestros padres nos hayan enseñado a partir de sus acciones, a partir de sus ejemplos y a partir de los estímulos sensoriales que nosotros hayamos tenido a partir de su interacción con ellos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hasta ahí todo clarísimo. Después de este proceso de aprendizaje, vamos a tener un mecanismo o un proceso de afirmación. ¿Ok? Ese proceso de afirmación no va a ir tampoco en un sentido intelectual. Ese proceso de afirmación va a tomar acciones, ejemplos y estímulos sensoriales de lo que nosotros hayamos tomado aquí, pero que vamos a empezar a desarrollar y a comprobar en el entorno en el que nos desenvolvemos. ¿Ok? Esta afirmación se va a dar a partir del entorno. Este proceso de aprendizaje se da de los 0 a los 7 años. Este mecanismo de afirmación nosotros normalmente lo tenemos entre los 7 y los 14 años. Ujú. Después de ahí viene un periodo de autoafirmación, que normalmente está entre los 14 y los 21 años. Ujú. Y en este periodo de autoafirmación es cuando queremos mandar a la fregada todo lo anterior. Ujú. Que la sociedad le llama adolescencia. Y ahora ya los nuevos estudios dicen que la adolescencia dura hasta los 35, un desmadre así. Sí, ¿no? Está. Sí, 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 ahora yo ya soy joven, ¿no? Entonces, está cañón, ¿no? Pero bueno, pues eso no tiene nada que ver con el proceso energético ni nada, o sea, pero este periodo de autoafirmación sí lo tenemos entre los 14 y los 21. Por eso es que nosotros buscamos como encontrarnos a nosotros mismos, realmente desarrollarnos, hacer como todo un trabajo. Y eso, que es justamente ese periodo de autoafirmación, si nosotros realmente logramos afirmarnos y autoafirmarnos, todo esto se va a renovar. ¿Ok? Si no, entre los 21 y los 28 vamos a afirmar, o vamos a reafirmar, perdón, todo lo aprendido. No, se reafirma. Sí, o sea, haz de cuenta que tú entre los 14 y los 21 querías ser estrella de rock, ¿no? Pero después te das cuenta y dices, no, no mames, de estrella de rock me voy a morir de hambre. Y entonces, pues decides ir a estudiar una carrera. Ujú. Y terminas la carrera y ves que no tienes experiencia y dices, no, pues ya no sirve una licenciatura ni una ingeniería, entonces necesito una maestría, ¿no? Y ya para cuando acabas la maestría tampoco sirve, entonces necesitas un doctorado, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que en algún momento te dijeron acá, que tenías que estudiar algo para ser alguien, te termina firmando acá y por eso estudias licenciatura, maestría, doctorado, posgrado, especialización, otras 2 carreras y aún así no va a funcionar. Si yo aquí logro darle el brinco, voy a renovarlo, porque entonces sí voy a poder ver qué sí me funciona de esto, pero qué queda obsoleto de esto. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nos la pasamos peleando contra lo establecido en este periodo, ¿no? Entonces mis papás están bien tontos, o la sociedad está bien idiota, o no sirve para nada. Entonces, más bien en lugar de autoafirmar y ver cuáles son nuestras capacidades, la sociedad al día de hoy, y bueno, de 40 años para acá, más bien ha ocupado este periodo energético, no para que haya un proceso de autoafirmación, sino para que haya como un periodo de lucha entre ese mecanismo. Las sociedades anteriores no le daban chance al individuo a que en este punto de autoafirmación entrar en un espacio de lucha, sino que más bien en este momento, o sea, desarrollaron a los individuos para que estuvieran ocupados.
ya sea por medio del deporte, ya sea por medio del trabajo, ya sea por algo, ¿no? O porque incluso ya tenían familia, ¿no? Pero había un periodo como de autoafirmación, entonces ya no había un mecanismo de adolecer lo anterior. Nos íbamos a los extremos, sí, porque había un mecanismo repetitivo y entonces pues todos seguíamos como la misma línea. Pocos realmente encontraban este proceso de autoafirmación en donde veían que servía, que no, y se encontraban ellos mismos. Pero lo que hoy está pasando en nuestra sociedad tiene que ver con esta autoafirmación, con esta búsqueda de nuestra esencia y de la renovación que estamos buscando. Pero la bronca es que en esta nueva era, o sea, desde el 2000, 1990 y tantos como para acá, cada vez más el proceso de autoafirmación no se da a partir de la experiencia, sino que se está dando a partir de la información. Uh-huh. Antes, te voy a poner un ejemplo así como ridículo, ¿no? Antes para conocer el camino de Santiago, tenías que ir y caminar el camino de Santiago, ¿no? Hoy te metes a Google Maps y puedes recorrer todo el camino de Santiago en 2 horas, ¿no? Hay un chorro de información, conoces todos los hostales, todas las rutas, bajadas, subidas, todo, pero no lo has vivido. Pero puedes decir que eres experto en el camino de Santiago. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Es bien interesante. Yo tengo una paciente que tenía una agencia de viajes, pero que no viajaba. ¿Mm? Curioso, ¿no? O sea, porque reservaba vuelos, hoteles, todo así, pero todo lo hacía por medio de las plataformas. Pero cuando yo le preguntaba alguna recomendación sobre algo así, pues todo era como de TripAdvisor y demás, y no había como algo que me dijera, es que yo he ido aquí, yo he ido a tal, yo he vivido esto, tal. Todo es información. Una cantidad impresionante de información, pero poca experiencia. Ujú. Cuando aquí debería de pasar eso. Ujú. O sea, deberías de vivir, deberías de hacer, deberías de enfrentarte, deberías de ver cuál es tu capacidad, pero todos tenemos que pasar por ahí y todo está contenido en el mundo ordinario. Por eso es que este mundo ordinario nunca lo vamos a poder eliminar como tal, ¿sí? Pero sí podemos saber que ese mundo ordinario siempre va a estar en nosotros, pero con todo lo que vimos la semana pasada, que ahorita lo vamos a retomar rápidamente, podemos darnos cuenta de la funcionalidad de eso y abrirnos a la posibilidad de vivir en lo extraordinario. Uh-huh. Porque una vez que está el mundo ordinario, vamos a tener un llamado. Eso fue lo que hablamos la vez pasada y así. Que muchas veces el llamado es un accidente, es una enfermedad, es un rompimiento, es una muerte, es una complicación, algo así. O sea, normalmente el llamado nunca es que se abre el cielo y que baje Dios para decirte que es tu momento. Ajá. Y que tú eres el elegido salvador de la humanidad. Eso no pasa, ¿no? O sea, porque incluso si lo queremos ver de forma muy gráfica, podemos ver el ejemplo de Matrix, cuando a Neo le dicen es que tú eres el elegido, y lo primero que dice es, no, yo no soy, ¿no? Exacto, no, me están choreando, me quieren, sí, estafar. ¿Mm? Y una vez que ya se tomó la píldora y que sale al mundo real, hay un rechazo del llamado, ¿ok? Entonces se empieza a quejar y se empieza a meter en pedos, a todos nos va a pasar, pero vamos a encontrar un mentor. Aquí estoy yéndome rápido porque esto ya lo vimos la vez pasada. Cualquier cosa, pues nos pidan la liga y les mando la clase de la semana pasada. Ah, ok, sí. Entonces me encuentro al mentor y una vez que me encuentro al mentor, llega el momento de cruzar el umbral. Cruzar el umbral. ¿Ok? Y justo cuando estoy cruzando perdón, vienen las indecisiones, las incertidumbres, las dudas, si podré, no podré, si es para mí, no es para mí. Y entonces ahí me encuentro a todos mis aliados, pero también a todos mis enemigos. ¿Ok? Cuando estoy en ese momento, estoy a punto de dar el paso para generar un mecanismo de acercamiento. Y que justo aquí fue donde nos quedamos la vez pasada. ¿Ok? Justo cuando estoy en ese punto de acercamiento, viene la gran prueba. Esa gran prueba es la muerte. ¿Ok?
No es la muerte física, ujú, porque no te vas a morir, aunque sientas que sí te vas a morir, ujú, pero más bien es esta muerte a este mundo ordinario. Ujú. Y todos, 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 en algún momento, tenemos que llegar a ese lugar. Ujú. A Jesús lo crucifican, Hércules tiene que ir al inframundo, al igual que Gilgamesh, todos los héroes griegos en algún momento tocan el inframundo para entonces poder renacer y sí volverse dioses o semidioses. Sí, vamos, déjame te paso. Ahí está. En el punto de la autoafirmación, que es de los 14 a los 21, no hay manera de que puedas, o sea, tiene que ver la edad para pasar al llamado, o No, puedes. no, 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 no. O sea, tú puedes recibir el llamado desde tempranito. Ah, ok, Ujú. O ok, sea, este periodo no tiene nada que ver con esto. ah, ok, ¿Mm? ok. O sea, si yo recibo ese llamado a una edad muy temprana, aún así voy a tener que pasar por este periodo. Ujú. O sea, si vemos el relato literal de Jesús, a Jesús lo llaman y lo presentan ante el templo a los 3 años y él dice, estoy haciendo el trabajo que es de mi padre, no de José, sino de mi padre, Dios, pero yo ya escuché ese llamado. Y después de eso, de que lo presentan ante el templo, no se sabe nada de él en 27 años. Ujú. Fuera de que lo hayan enseñado a ser carpintero, de que haya sido un mal carpintero, bla, bla, bla. Estuvo en Egipto, estuvo en la India, estuvo en muchos lugares, pero tuvo que llevar un proceso de esto. Porque este mundo ordinario se tiene que vivir. Tú puedes vivir en este mundo ordinario y escuchar ese llamado y entrar en este proceso y saber que eso va a pasar y que incluso tú puedes ir teniendo este rechazo al llamado, este mentor, estas pruebas, este umbral, sin haber cumplido los 21, sí. Ujú. Porque no es que primero cumplo 21 y luego viene todo este desmadre. No. Puede ir pasando mientras esto va sucediendo. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces ya llegamos al punto de la gran prueba y que hay que morir. ¿Ok? Pero se tiene que morir el mundo ordinario. No lo vamos a quitar, no lo vamos a eliminar ni a negar, pero se tiene que morir. ¿En qué sentido se tiene que morir? En saber que este mundo ordinario ahí va a estar, lo voy a ver, pero que su influencia cada vez va a ser menor en mí. Ajá. ¿Cuántas veces voy a repetir el viaje del héroe? Tantas veces como quiera avanzar en la vida. Ajá. O sea, esto no es como que ya lo hice una vez y ya listo. No pasa así. Ujú. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ese viaje del héroe, esa vuelta hacia lo extraordinario, me va a mostrar un nivel que está por arriba de este ordinario. Pero que si yo quiero ir más allá de eso que ya se volvió extraordinario, ese va a ser ahora mi nuevo cimiento que se va a convertir en ordinario, pero para poder acceder a algo más extraordinario. ¿Te pasas el negro acá adelante, por favor? Independientemente de la etapa en que estés, puedes regresar, No, nunca te regresas. pero entonces ahí no entendí, porque dices que el viaje del héroe ¿No? lo realizas tantas Tantas veces veces como sea como sea necesario. necesario. Entonces concluyes y vuelves a empezar. No vuelves a empezar, comienzas otro viaje. Ah, ok. ¿Sí? O sea, si lo queremos ver gráficamente, haz de cuenta que estoy aquí, avanzo aquí. Esto es todo esto. Es un viaje. Ese es el viaje completo. El poder haber llegado de este punto a este punto. Pero esto de aquí es extraordinario comparado con esto de acá que es ordinario.
Pero en la vida no nada más avanzas un peldaño. El siguiente paso, que puede ser así o que puede ser igual, o sea, no necesariamente tiene que ser como un pasote más grande, pero este es el siguiente punto extraordinario. Este punto extraordinario hace que esto que era extraordinario ahora se vuelva ordinario. Como subir una escalera, por así. Sí, pero no porque te regreses, o sea, no es como que de aquí otra vez para acá y lo vuelves a hacer así. Ujú. Lo que sí sucede es que muchas veces cuando nosotros no entramos en este mecanismo de desarrollo, sí nos quedamos aquí. Ujú. Que es a lo que la gente le llama que estamos viviendo procesos cíclicos, porque estamos repitiendo lo mismo. Ujú. Es a lo que los hindúes le llaman el samsara, ¿m? O la rueda de las encarnaciones, es a lo que sí, los cabalistas le llaman el tikkun, que es la corrección. ¿Sí? Por eso venimos y regresamos a este mundo, a este olam tikkun, a este mundo de la corrección, pero porque no hemos salido. Es dentro del proceso astrológico que vemos el mecanismo de la reencarnación del alma y vemos justo donde está Quirón y donde está el nodo sur, que nos dice qué es lo que ya hicimos en la vida anterior, pero en donde nos quedamos atorados, sin que entremos en un espacio ah, derrotista o depresivo ni nada. Todos nosotros reencarnamos nuevamente en esta vida porque hubo algo que no logramos resolver, que no logramos solucionar y que puede ser que durante años o durante la primera etapa de nuestra vida hayamos estado inmersos en un mecanismo cíclico. Pero llega un momento en donde nuestra alma genera ese llamado. Ese llamado es el que nos invita a este viaje, a convertirnos en el héroe de nuestra propia vida. ¿Mm? Y puede ser que en esta vida llegue, vamos a hacer un poquito más grande este escalón, ¿no? Venía de aquí, estaba acá, ¿no? Entonces me quede como aquí. No alcance a salirme como tal del ciclo, ¿no? Pero aquí ya estoy viviendo movimientos y procesos que para esto son extraordinarios, ¿no? Pero ¿cómo me doy cuenta de que esto ya se volvió extraordinario y que ya lo estoy realizando? Cuando esto que es extraordinario, ahora es ordinario. ¿Sí me explico? Ujú. Si hoy puedo ver en mi vida que no veo la vida como la aprendí, entonces ya le estoy brincando, ¿no? Que me están pasando un chorro de cosas y que aparentemente estoy en caos y que nada es igual, es porque estoy en este proceso. ¿Sí? 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 ¿Sí me explico? Sí. O sea, el día de hoy que estaba yo atendiendo a varias personas, fueron al retiro ahora de Acapulco y casi todas se enfermaron. O bueno, casi todos nos enfermamos, ¿no? Para no excluir. Y de las personas que vinieron a una consulta me preguntaban, oye, pero es que entonces siempre que hagamos algo nos tenemos que enfermar o algo nos va a pasar porque a una la asaltaron, a otra la chocaron, otro se enfermó, ¿no? Y le dije, no es que siempre te tenga que pasar algo, pero si tú quieres brincar hacia el otro nivel, hay cosas que se tienen que mover. Ujú. No necesariamente tiene que pasar como un accidente, como un robo, como una enfermedad, como un choque, como algo. Pero esas son formas que tenemos para liberar esa energía que nos está impidiendo dar el paso que sigue. ¿Mm? Lo que sí tiene que pasar, sí o sí, es que se tiene que liberar lo que ha dejado de ser funcional para el nivel que sigue. El cómo se libere, eso ya va a depender de en dónde nos encontremos cada quien, ¿no? Sí, 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 sí.
Porque si no, nos podemos meter en un mecanismo cíclico, decir, es que entonces cada vez que avance, me voy a enfermar, o me van a asaltar, o me van a robar, o un accidente me va a suceder, o sea, y no, no tiene que ser necesariamente así. Lo que sí tiene que pasar es que algo se tiene que liberar, siempre. Desbloqueas, eso decir. Sí, claro, o sea, ¿por qué? Porque eso que se libera era lo que se había producido la suficiente inercia como para mantenerte en ese ciclo, por ley física. Ujú. O sea, incluso si lo vemos nosotros muy gráficamente, para que un cohete pueda salir más allá de nuestra atmósfera, tiene que utilizar una gran cantidad de combustible para poder vencer la gravedad. Y tiene que liberar todo ese combustible, tiene que dejar cargamentos, y tiene que dejar los tubos estos y demás, y ya después podrá avanzar el transbordador con facilidad. Pero hay una gran cantidad de elementos que se tienen que liberar para romper esa inercia. Entonces, siempre que nosotros queramos avanzar, este gran prueba o esta muerte implica justo ese momento de liberación. ¿Mm? Sí, le pasas el micrófono atrás, bienvenido. ¿Hay manera de no reencarnar? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, sí hay una manera de no reencarnar. Dentro del proceso de la filosofía hindú, ¿m? Se les llama a las personas que logran librarse de la rueda de la encarnación o librarse del samsara, aquellos que han entrado en un estado de iluminación, aquellos que han alcanzado el samadhi. ¿M? Ya los que están garantizados a no reencarnar y a liberarse del plano de la existencia física, tocan el nirvana. Pero dentro del proceso del hinduismo hay individuos que logran sí liberarse de eso, pero que por un proceso misericordioso deciden encarnarse nuevamente en la tierra para hacer servicio, para ayudar a la humanidad. A eso se le llaman bodhisattvas. Ujú. Para los tibetanos, el Dalai Lama es un bodhisattva. Se supone que es un ser iluminado que ha decidido encarnarse y encarnarse nuevamente en la tierra, pero por un proceso misericordioso. Ajá, o sea, los bodhisattvas se quedan aquí, en el servicio. Me salté tantito, ¿no? Ahorita regreso. Ajá. Dentro del proceso de la religión católica, hay seres y hay individuos que logran liberarse del proceso de la reencarnación. Si nosotros leemos la historia de Jesús, tenemos que comprender que él venía de la tradición judía. Dentro de la tradición judía, ellos sí consideran la reencarnación. Incluso él en los evangelios dice que es la reencarnación de Elías, profeta. Pero cuando él alcanza la liberación, se dice que él sube al cielo o asciende al cielo en cuerpo y espíritu, igual que la Virgen María, ¿no? Asciende al cielo, perdón, en cuerpo y espíritu. ¿Mm? Lo que nos están diciendo ahí es que se liberaron de esta rueda de las reencarnaciones. ¿Mm? Incluso dentro del proceso de nuestra propia tradición de sí, de los aztecas, que toman mucho los olmecas, así, pero Quetzalcóatl es el símil a un Cristo, a un Jesús, que él baja al inframundo, toma los huesos de la humanidad anterior para crear nuevamente a la humanidad como tal, pero lo embriagan con pulque, tiene relaciones con su hermana y él se da cuenta de que ha mancillado a su hermana y que se ha mancillado a él mismo, porque no es una relación espiritual, más bien es una relación carnal, pasional, muy instintiva. Y entonces lo que él hace es que se inmola, o bueno, se prende fuego. Ese prenderse fuego, y ya ves que nuestra tradición es así intensa, ¿no? Es esta gran prueba. Y en esta gran prueba, él se quema, se prende y sube al cielo. Por eso lo vemos como una serpiente emplumada, ¿no? Y él dice que va a regresar, quién sabe cuándo, ¿no? Así como Jesús, que también va a regresar, quién sabe cuándo, ¿no?
para salvar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Algo así también dice Quetzalcóatl. Esta gran muerte lo libera del proceso de la encarnación nuevamente. Si hay una forma, sí. Apenas estamos en eso, ¿no? O sea, se supone que nos estamos preparando para poder llegar a este punto. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos este proceso ascendente o este proceso evolutivo, en este sistema, sí me voy a meter tantito ahí, esperando que no se escuche como alienígenas ancestrales ni nada de eso, pero en este sistema cósmico, en este sistema solar, nosotros tenemos un grado de evolución donde tenemos cuerpos físicos para aprender a evolucionar. Dentro de lo que representa todo el sistema evolutivo energético, se necesitan planetas donde tenemos cuerpos físicos para que la energía se densifique y se materialice. Porque a partir de esta densificación podemos ser conscientes del proceso evolutivo. Hay otros sistemas donde no se usan cuerpos físicos, pero entonces la misión, digamos, en esos planetas no es comprender la evolución, tiene que ver con otras cosas. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Incluso si a ustedes les gusta un poquito como todo este tema de la magia occidental o del esoterismo occidental, las escuelas de los misterios, ¿eso qué quiere decir? La teosofía, parte de los masones, los rosacruces, hablan de la construcción del cuerpo solar. Esa construcción del cuerpo solar es lo que los hindús reconocen como el estado de iluminación. Entonces, hay una parte del proceso de desarrollo a partir del esoterismo occidental que dice que el individuo tiene que hacer este viaje del héroe, descender a sus infiernos, morir, para ir construyendo poco a poco un cuerpo solar. Dentro del proceso evolutivo se dice que va a llegar a un punto en donde nuestra conciencia crezca tanto que entonces no sea necesario un cuerpo físico, pero necesitamos crear algo llamado un demiurgo. ¿Sí van bien hasta ahí? Pero antes de llegar al demiurgo, tenemos que crear el Mahatma. O sea, primero se cuenta que estamos individuales, entonces el Mahatma es una conciencia colectiva que incluye 10.666 almas trabajando en una misma intención. Cuando eso se logra hacer, todas esas almas logran entrar en un estado de liberación y entonces empiezan a generar un servicio, ya sea para este planeta Tierra o para algún otro planeta que requiera de un proceso de desarrollo o de evolución. Cuando ese Mahatma logra crear una conciencia mundial, ese Mahatma se transforma en un demiurgo. Y ese demiurgo que representan planetas, va a llegar a un punto en donde ese conjunto de planetas comprende su proceso y entonces se convierte en una estrella. Se supone, dentro de esta teoría, que nuestro Sol, en algún momento hace miles de millones de años, hizo como todo ese proceso, por eso es que tiene una conciencia solar que ilumina todo el sistema. Entonces, la aspiración es que algún día nos convirtamos en estrellas, ¿no? Que nos convirtamos en soles. Pues esa parte que dice el Rey León cuando Mufasa habla con Simba, que le dice que mira las estrellas y que todos son los reyes del pasado, bla, 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 está como traducido para niños, tiene todo un proceso de desarrollo. Sí, sí, sí. Por eso es que el tercer chakra, que está justo en el abdomen, se le llama el plexo solar, porque nosotros tenemos un sol interior contenido dentro de nosotros. Pero hay que hacer el viaje del héroe tantas veces como sea necesario, hasta que un día todo lo extraordinario que contiene el mundo físico o el mundo de la materia, lo contengamos, lo hayamos existido, lo hayamos trascendido, y entonces poder entrar en estados diferentes de evolución. Pero ahorita vamos como en pañales, ¿no? Vamos paso a paso. Pero bueno, todo eso es como el camino de desarrollo. Porque una vez que nosotros logramos pasar la muerte,
Después de la muerte viene la recompensa. Sí, le pasas el micro acá de este lado a Dupa, por favor. Eh, Ahí en esta parte donde tenemos la gran prueba, ya hemos evolucionado o hemos alcanzado esa parte donde hemos dejado al mundo ordinario, o sea, hasta qué punto más bien puede considerarse que se ha escalado, porque em, escuchando el relato de Quetzalcóatl, pues se inmola, pero como por culpa, ¿no? Y entonces, pues sí me pregunto, ¿qué tanto está separado ya o ha diluido el mundo ordinario? Ah, es que si tú te das cuenta, Quetzalcóatl se inmola, se quema, dice que va a regresar, pero no trasciende el mundo ordinario. Ujú. Sí, por eso es que digo, bueno, entonces, ¿cómo alcanza la iluminación si no trascendió el mundo ordinario? Alcanza un estado de iluminación. Mm, ujú. ¿Me explico? Ok, sí, o sea, no es, digamos que no está completo el ciclo, pero, Sí, aquí ok, ese ciclo, esa parte, pues. faltan todos los demás. Ujú, ujú, Por eso dentro de todo el proceso es bien bonito como estudiar las diferentes historias de los diferentes héroes, porque Quetzalcóatl te muestra un estado de conciencia crística, pero que no logra superar sus deseos, ujú, porque se emborracha, porque se mete con su hermana. ¿M? ujú, Y entonces él dice, ok, sí, sí la cagué. Bueno, no dice así, ¿no? Pero, o sea, sí, sí me equivoqué, sí, sí me metí en esto, sí me emborraché, sí caí en esta ujú, tentación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inmolarme. ujú. Ahí Porque ve. esa parte de inmolarse, de prenderse fuego, es, sí, todo eso está en mi oscuridad, todo eso forma Ujú, parte de mis demonios. ujú, Entonces, tengo que conectar nuevamente con mi luz, tengo que conectar con mi fuego interior. Por eso se ilumina. entonces es como esa purificación. Exactamente. Ujú, O sea, si hay un proceso culposo, decir, chin, ya la cagué, pero esa parte de prenderse fuego no es por culpa, sino por purificación. ujú, ujú. Ok. Porque Ujú, tienes el ejemplo de Jesús, que también se le presenta el diablo, y le dice, te ofrezco todas las mujeres, te ofrezco todos los gobiernos, te ofrezco todas las riquezas, pero él no cae en esa tentación, ¿no? ujú. Sí. Entonces, por eso en el relato dicen que al final, o el relato dice que al final, él asciende en cuerpo y alma, ¿no? O en cuerpo y espíritu. Nos muestra un pasito diferente. Ujú. Tenemos el caso del Buda, que igual logra superar la tentación de sus propios anhelos y de sus propios deseos del mundo físico, pero no se alcanza como a liberar en el mismo sentido que el Jesús, que el Cristo, porque hay un punto en donde él ya había trascendido su reino, su relación con su esposa y todo lo demás, y ya estaba haciendo un movimiento que impulsaba a la gente, pero decide regresar al reino a visitar a su esposa. Dices, ay, pero no iba a pasar nada, ¿no? O sea, nada más le iba a visitar y ya. Hay una parte de apego. Ujú, Y ya después el relato, los budistas dicen que Gautama, antes de entrar a las puertas de Sanya, se ilumina y se... No, es que tiene una palabra especial, porque no dice que se expande el luz, pero se le revienta el estómago, ¿no? O sea, físicamente se muere de una gastroenteritis, ¿no? O sea, sí, sin ponerle flores al asunto, ¿no? Dentro del relato mítico y místico, se ilumina en su plexo solar y se libera. Pero si ya hubiese trascendido, no hubiera habido la necesidad de regresarse. Nos ya, muestra otro pasito. ok. ¿Sí? Sí, Sí, gracias. sí, sí. Sí, o sea, porque justo si vamos viendo,
todos esos, recuerda que son mecanismos arquetípicos, porque al final no sabemos si el Buda, así como nos lo platican, realmente existió, pero tenemos el relato. No sabemos real si así como está en los evangelios, Jesús como tal existió así, También, sí. pero está el relato. ¿Sí? A veces hacer como esta correlación con Quetzalcóatl y demás se vuelve como más sencillo, porque si no, sí, pues era Dios, entonces era un mito, era una historia y tal, pero que tiene relación con un proceso de desarrollo. Pero que todos nos van mostrando formas, métodos de realizar el viaje del héroe en diferentes momentos o en diferentes niveles del propio desarrollo evolutivo. Sí, exacto. Como es un desarrollo evolutivo, pues entonces todos vamos a tener un cierto grado de conciencia de donde vamos a, que nos va a Claro, permitir. sí, o sea, puedes decir, ¿sabes qué? En diciembre sí me puse bien Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, ¿no? Y entonces por eso en enero empiezo bien con mis propósitos de año nuevo, ¿no? Y lo que ya no me sirve nada. Sí, dice, no, pues ya no voy a tomar tanto, o sea, ¿qué? O tal vez tengo que renovar mi forma en la que me relaciono hoy con las personas en mi entorno. O puede ser que tenga todavía ciertos apegos como el Buda y entonces ya traigo una disciplina súper buena y súper chida, pero de repente traigo un antojito y entonces como que eso me hace... Sí, 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 sí. Los apegos realmente es, Sí, claro, o sea, puede si uno tú... ya parece que va, Ahí va, ahí va. pero al rato Sí, o como sea, si que... tú lees el relato de Odín, el relato de Odín tiene mucho que ver con el Cristo también, con Jesús, ¿no? Ujú. Y él, por querer saber, por querer tener la sabiduría, va con uno de los gigantes y le dice que él quiere acceder a la sabiduría, ¿no? Y tener una fuente de conocimiento, donde le dijo, si tú realmente quieres, puedes entrar a la fuente y vas a tener toda la sabiduría y todo el conocimiento de todos los mundos, pero me tienes que dar algo a cambio. Y entonces le da uno de sus ojos, hace un sacrificio, ¿no? Entonces adquiere toda la sabiduría, pero se da cuenta que aún puede aprender más. Y entonces va a las raíces de Yggdrasil y se encuentra con la serpiente, que es la que va a destruir el mundo, junto con el lobo Fenrir, y se cuelga de Yggdrasil y muere en Yggdrasil. Y luego renace, ¿no? Y por eso es que es el padre de todo, para los nórdicos. Pero todos son espacios donde nos van mostrando momentos de nuestro propio desarrollo. Porque Odín hace estos sacrificios y él está como en este tema muy confrontativo. Entonces podemos darnos cuenta que tal vez hoy en nuestro propio proceso evolutivo y en nuestro propio viaje del héroe, pues tal vez estamos como Odín, ¿no? Queriendo colgarnos de un árbol o sacrificando cosas para avanzar, ¿no? Sí. Y puede ser que en el siguiente viaje ya no tenga que ser así. Ujú. Pueda ser desde un lugar mucho más misericordioso con nosotros, desde un Exacto. espacio más consciente, Ujú. sin tener que darnos en la madre tantas veces. Sí, pues sí, sí. Mientras tanto, pues Mientras tanto podemos saber que estamos ahí, pero que justamente estamos en el camino. Lo triste sería podernos dar cuenta de que nunca hemos empezado realmente el camino. Y bueno, ya si nos damos cuenta es una gran ventaja, ¿no? Porque entonces podemos comenzar, ¿no? O sea, no está tan triste, pero sí, porque pues, bueno, habemos o ha habido muchas personas que nos las hemos pasado vidas y vidas y vidas y vidas, mm, ujú, repitiendo este ciclo, que ni siquiera tiene que ver con un ciclo propio o un ciclo del alma, sino con este primer estímulo en donde nuestra alma llegó para aprender y autoafirmarse, pero que nos lo compramos como la única opción. sí, pero cuando ya hemos aprendido algo, cuando ya hemos reconocido nuestro mundo ordinario, entonces pues ese pasito que ya di, pues ahí me voy a quedar, ahí voy a... ¿Sí? Pero siempre va a haber un llamado.
Ujú. O sea, siempre que ya reconociste que ese es tu mundo ordinario, siempre va a venir un llamado. Ujú. Ujú. Y Y voy a cerrar la clase con eso, porque el llamado nunca es como nosotros esperamos que sea el llamado. Siempre es con algo que mueve toda la estabilidad de nuestro mundo ordinario, pero que nunca nos va a realmente generar un daño o una amenaza real, pero que sí va a ser un daño o un aparente daño o una aparente amenaza a lo que sí es ordinario. sí, claro, ¿Sí, sí, sí? sí, sí. Ujú. Pues sí, porque ya voy a ver las cosas diferente o voy a tener que salirme de ese. Quiero acepto el llamado, voy a tener que dejar bueno, no dejarlo, pero sí hay que hacer cambios en el mundo ordinario. Claro, pero para tu mundo ordinario sí es decir, no mames, lo estás dejando, ¿no? Ok. Sí, o sea, hoy llegó un paciente que me dice que cada vez que come le duele el estómago, ¿no? Pero le pregunté que cómo come y cualquier cosa que coma él, le pone salsa. Entonces ahí está el llamado, ¿no? Sí, O sea, creo que llegó el momento de ya no ponerle tanto pues sí, chile a tus tacos, ¿no? Pero obviamente para su mundo ordinario no. es una amenaza, ¿no? Porque incluso me platicó que su abuela hacía las salsas en molcajete y que le enseñó a él a preparar las salsas en el molcajete. Entonces, este llamado que le está diciendo, pues ya no le pongas tanta salsa, implica romper con todo esto, ¿no? O sea, imagínate toda una tradición familiar que ha sido pasada por generaciones y generaciones y generaciones, en donde el comer, ya ni siquiera importa que comas, ¿no? Pero el hacer la salsa con el molcajete, es todo un orgullo, ¿no? Claro. Y te lo digo por la forma en la que él se expresó de cómo su abuela le había enseñado. Y Pues puede sí, ser algo que dices, ay, no mames, pues ¿cómo eso? Pues eso también representa un llamado. sí, Ujú. claro. ¿Sí? Ujú. Pues avanzamos un chorro, ¿no? Avanzamos hasta ahí. Pero bueno, muchas gracias. Entonces, la próxima semana empezamos 7:40. O sea, sí, empezamos 7:40, ¿no? Rapidísimo. Este domingo vamos a tener algo llamado Feria de la Salud. No va a ser aquí, va a ser en nuestra casa matriz, allá en Donizetti. Entonces, todos los servicios van a estar en promoción. Si ustedes quieren ver más o menos como qué servicios, así, tenemos ahorita algunas imágenes de la publicidad y tal. Y si alguien tiene duda, pues les podemos mandar la ubicación de dónde está. Va a ser como de las 9 a las 3, 4 de la tarde, algo así. Bueno, para que se den chance, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, la próxima semana, 7:40. Este sábado sí tenemos clase a las 6 de la mañana, si alguien quiere venir, ¿no? A las 6. Es que empezamos haciendo yoga, luego meditamos y luego la clase. Vamos a hablar de astrología, o bueno, hemos venido hablando de astrología, pero sobre todo vamos a ver un poquito de la conjunción que va a haber a partir del 21 de enero y que va a durar hasta el 25 de enero y cómo usarla, cómo poderla nosotros, como potencializar en nosotros y sacar como la mayor ventaja. Pues eso lo vamos a hacer así. Si no pueden venir físicamente, lo pueden hacer por Zoom y ya nada más nos dejan sus datos y todo para mandarles la link, ¿no? Súper. Gracias, gracias a los de Zoom, gracias a los que estaban aquí de forma presencial.